La Escritura hace mención al peligro de la ignorancia. La Escritura hace referencia de que un pueblo es capaz de ser destruido cuando desecha el conocimiento. No le falta el conocimiento porque no lo tiene, sino porque lo descarta, lo desecha. Eso dice la Escritura en el profeta Oseas. Capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido, pereció, porque le faltó el conocimiento. Pero dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto te olvidaste de mis leyes, dice Dios, yo me olvidaré de tus hijos. El apóstol Pablo también dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja alguna de nosotros. ¿Cómo se le dice a una persona que no sabe leer ni escribir? Analfabeto. Es probable que en este tiempo que transcurre la humanidad, en este nuevo siglo que estamos viviendo, con tantos planes educativos, sociales, es probable que haya bajado el porcentaje de analfabetismo en nuestro país y en otros países. Mucho más porque se está desarrollando en plena tecnología adelantos que aún muchos, por deducción, pueden aprender a leer y a escribir. Esta noche quiero hablar, y si usted quiere titular la enseñanza, voy a hablar del analfabetismo bíblico. Nadie se va al infierno por no saber leer y escribir. Tenemos el testimonio de uno de los apóstoles, llamado Pedro, al igual que Juan, que la Biblia dice que ellos eran vulgares, sin letras. La carta de Pedro no la escribió Pedro porque él no sabía ni leer ni escribir. Él simplemente expresó lo que recibía por inspiración, y Silvano o Silas es el que escribió la carta. Por lo tanto, no podemos decir nosotros de que el no saber leer o no saber escribir, el analfabetismo, hace que una persona no sea salva. Pero el analfabetismo bíblico, el desconocer, el no saber leer la Escritura, el no saber interpretar la palabra de Dios, el no saber vivir la palabra de Dios, eso sí es peligroso. Es muy peligroso. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Porque buscan la vida eterna. Y en verdad les digo, hermanos, que mientras uno más va profundizando y más va estudiando y más se va dedicando a comprender de que podemos haber sido por ignorancia, por ese analfabetismo bíblico, de no saber interpretar la Escritura, de no saber leerla como tiene que ser, probablemente muchos de los que congregan en este lugar o los que ven los videos se estén dando cuenta de que una de las evidencias más claras del advenimiento de Cristo es que nada oculto va a quedar sin ser manifestado, y que la verdad va a salir a luz, y que los que pensábamos que muchas veces estábamos convencidos de una verdad, yo creo que ya hace algunos años que venimos entrando en un viento de reforma y que hemos comenzado a hacer algunos cambios sin saberlo de qué se trataba y sin profundizar realmente. Pero hemos intentado
desandar algunos caminos que no tenían nada que ver con la Escritura, y hemos hecho en estos 10 años, para los que están desde hace 10 años, hemos llevado a obedecer en hacer muchos cambios que probablemente no tienen bases bíblicas, y por obediencia lo hicimos, y por haberlo hecho y quizás no tener el consenso de la mayoría de las congregaciones, hemos sido bien catalogados como una secta. Digo bien catalogado porque ser secta es ser selectos, separados, no es lo mismo que lo demás. Ahora, nosotros podemos decir que ellos son sectas y ellos pueden decir que nosotros somos secta. No es eso lo que quiero hablar. Lo que quiero hablar es que cada vez que nosotros escudriñamos la Escritura, podemos llegar a nosotros a darnos cuenta de que hay muchas cosas que practicábamos o que practicamos, que aceptamos y que la predicamos y que no son bíblicas, que no son reales. La única evidencia de la salvación, a quienes el Padre va a decir: bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que muchos van directamente al dinero y no tiene nada que ver con el dinero. Está hablando de la obediencia a la soberana voluntad del Padre. Muchas personas creen estar convencidos de que un día el Señor le va a decir: entra. Pero también hay una evidencia bíblica en Mateo capítulo 7, versículo 21, que Jesús dijo: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y la evidencia es porque no hiciste, no hicieron, no obedecieron la voluntad del Padre. Entonces creo yo, hermanos, de que si la iglesia de Cristo, que es una y es universal, y que puede haber muchísimas congregaciones que son como campos sembrados con trigo, pero también Satanás sembró cizañas, y hay muchas cizañas dentro de las congregaciones, que no todos van a ser salvos. Se darán cuenta, amados hermanos, de que estamos viviendo en tiempos donde la misma presencia del Señor está hablando con mucha más claridad a través de la Escritura. No necesitamos profetas inspirados, porque toda profecía más segura es la textual y escritural de la palabra. No necesitamos otra revelación más que la Escritura misma, porque Dios inspiró a aquellos a quien escribieron la palabra de Dios. Lo que nosotros necesitamos es aprender a leerla, aprender a entenderla, aprender a escudriñarla. Y entender de que muchas cosas hicimos y hacemos y probablemente las sigamos haciendo convencidos de que estamos haciendo lo correcto. Porque Pablo dijo que en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga y se manifieste lo perfecto, todo lo que es en parte se acabará. Pero déjenme decirle a nosotros que, amados hermanos, que si nosotros pretendemos dedicarnos al estudio de la palabra en una manera intelectual, podemos llegar a ser doctores de la letra. Pero si no obra la iluminación y la inspiración del Espíritu Santo de Dios para interpretar la Escritura, lo demás será una letra que mata. ¿Me está entendiendo? Hay muchas cosas que aún estoy esperando la orden del Señor para comenzar a demoler grandes fortalezas doctrinales erradas, que probablemente tenga el costo de mayor difamación y con mucha más fuerza de las tinieblas en contra de uno mismo. Porque quien no quiere y quien no le conviene que se sepa la verdad es a Satanás. ¿Y por qué hablo de el analfabetismo espiritual o bíblico que tienen muchos cristianos?
porque desconocen cosas tremendas. Y hay algo que es muy peligroso de lo que se está haciendo. No voy a profundizar en lo que voy a mencionar ahora, simplemente voy a decir qué es lo que más adelante, cuando Dios me dé la orden de enseñar y de demoler una fortaleza de siglos. Y no porque yo sea más que nadie, sino porque debo ser obediente a la Escritura. Pero hay algo que nos hizo tremendamente mal. Y probablemente usted nunca se puso a pensar ni a escudriñar y ni siquiera capaz escuchó la palabra dispensacionalismo. Simplemente hemos heredado ya un evangelio totalmente distorsionado, adulterado, y Pablo dice claramente que cualquiera que cambie el evangelio o adultere o intente cambiar sea maldito. Lo que Satanás quiere es que no nos demos cuenta de lo que sucede. Pero bendito sea el Señor que yo tengo acá un auditorio no grande, suficiente, porque no interesa la cantidad de gente, porque el Espíritu es el que habla. Que de este auditorio puede haber algunas personas que han sido escogidas por el Señor para ser transformados y obedecer y vivir la realidad que le agrada al Padre, puesto que esas personas son las que abrazan la verdad bíblica, la viven en obediencia y se gozan y se deleitan en el Señor. Romanos capítulo 6, versículo 14, quiero resaltar algo. Encontramos la escritura que dice en el versículo 14 algo que trajo mucha confusión, pero está totalmente sacada de un contexto como debería ser. Romanos capítulo 6, versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Allí ven el punto y coma. ¿Ven el punto y coma? En esa misma frase lineal de ese versículo hay dos temas que son totalmente distintos. Pero se ha traído una confusión tremenda al ver lo siguiente, y es lo que quiero en esta noche, que usted reciba luz de lo que voy a enseñarle a través de la Escritura. Y júzgueme Dios si voy a enseñarle algo mal. Pero tendría que rendir cuenta delante de Dios que si sabiendo algo no se lo digo como atalaya, probablemente continúen ustedes practicando cosas que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de la verdad de Dios, y convencidos que un día entrarán el Señor diga: no los conozco, apártense de mí, malditos, al fuego preparado. La primera parte es hablando del contexto de la libertad que Cristo nos dio de la esclavitud del pecado. Dice el versículo 14: porque el pecado ya no los gobernará más, haciendo referencia a lo que Cristo hizo en la cruz. Pero inmediatamente en el mismo versículo dice: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí comienza la confusión. Yo creo que desde el año pasado hemos comenzado a enseñar de que muchos le tenemos un poco de rechazo a la palabra ley. ¿Se acuerdan que dijimos esto? Pero la palabra ley es una traducción que nosotros tenemos aquí en la Escritura. Pero ¿cuál era la palabra original de la palabra ley? Torá. Diga conmigo, Torá. ¿Qué significa la palabra Torá? Instrucción, instrucciones, doctrinas, enseñanzas. Dios dio instrucciones de cómo íbamos a vivir y de qué manera íbamos a vivir. Esa es la palabra Torá, conocida más bien por el pueblo hebreo. El gentil no domina esta palabra,
no maneja esta palabra, y al asociarle inmediatamente la traducción de la palabra ley contra una cultura que es totalmente contraria a la cultura monárquica, y nosotros tenemos una cultura democrática, a ninguno les gusta la palabra ley porque significa algo que nos prohíbe o algo que no nos permite hacer. Y la rebelión del hombre natural, la manera natural del hombre de vivir, es escudarse en esa frase diciendo: ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por lo tanto, muchos entienden que vivir bajo la gracia es una licencia para pecar, y están totalmente equivocados. Bajo ningún aspecto hay una licencia para pecar. Dice el versículo 15: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice el apóstol Pablo? En ninguna manera. Ahora, muchos han tomado esta frase: es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, entonces podemos hacer cualquier cosa. Porque el Antiguo Testamento era el antiguo pacto, y ese antiguo pacto ya no tiene nada que ver con nosotros. Y aún yo enseñé mal muchas veces diciendo que hay cosas que son únicamente para el pueblo de Israel, y yo pido perdón al Señor y a ustedes, hermanos, porque yo no tengo la verdad absoluta, estoy aprendiendo de acuerdo al Padre, me da como Él quiere. Y si lo mío es hasta aquí es suficiente para que sea fidedigno. Si el Señor a otro hermano le da hasta aquí de sabiduría, de revelación, le da de inspiración, gloria a Dios. Hay hermanos que saben muchísimo más que usted y que yo. ¿Por qué? ¿Porque es un doctor? No. Porque a quien el Padre quiere se lo revela. Yo no sé toda la verdad, pero la verdad que Él me mostró es suficiente para tener convicción a quien he creído. Y no voy a buscarme y a dedicarme a entrar en misterios que aún son misterios que van a ser revelados en su gloria. Sin embargo, hoy estamos viviendo en los tiempos donde todos quieren mostrarse como grandes apóstoles y profetas, revelando misterios que son antibíblicos y no escriturales. ¿Por qué? Porque estamos en la gracia. Ya no estamos en la ley. Entonces, ¿se puede hacer cualquier cosa? No, amados hermanos. Voy a explicarle que cuando la Biblia hace referencia de la ley, usted habrá encontrado que la ley es importante y es necesaria. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Sin ley, nadie sería pecador, ¿sabía usted? Si cruzamos un semáforo en rojo y nunca existiera una ley que diga que cruzar en rojo es una infracción, todo el mundo pasaría en rojo y por lo tanto no tendría sentido el semáforo. Pero porque hay una ley que dice que transgredirla lleva una consecuencia, cada vez que alguien comete una infracción de una ley, es evidente que no puede defenderse, sino que tiene que asumir su culpa de haber cometido esa infracción. Ahora, la Escritura manifiesta la ley de Dios. Diga conmigo, la ley de Dios. Y la ley de Dios ha sido revelada en el monte Sinaí a un libertador llamado ¿cómo? Moisés. Fíjese usted que Moisés recibió la ley de Dios, pero la ley de Dios encontramos tres manifestaciones. Número uno, la ley moral. Diga conmigo, ley moral. Número dos, ley civil. Número tres, ley ceremonial. ¿Sabe cuál es la única ley que ha sido abolida? Porque ya Cristo es el cumplimiento de todo lo que se practicaba antes. ¿Cuál será? La ley ceremonial. Pero ustedes creen que porque estamos en la gracia, la ley moral también quedó sin efecto. Se puede cometer adulterio, se puede robar, se puede deshonrar a los padres y a la madre, se puede codiciar.
¿Se puede mentir? ¿Es lícito? ¿Total estamos en la gracia? No. Pero sin embargo, ¿se sigue practicando esto en las iglesias? ¿El libertinaje? ¿Sí o no? ¿Por qué? Hay una palabra que se llama antinomianismo. Voy a enseñar 3 palabras griegas traducidas. La primera palabra, para aquellos que están anotando, es la palabra anomía o anomo. La palabra a quiere decir sin. Nomos es ley, leyes. Anomía, sin leyes. Hay quienes viven sin leyes. Está la palabra amartía, que es sin conocimiento de la ley, cuando se ignora la ley. Si usted va a un país que nunca fue y de pronto, en el caso, no me acuerdo, hace poco pasó, hay un país donde la mujer tiene que taparse, ponerse un velo y solamente se le ven los ojos, creo que es la India. ¿Cuál? Gracias, hermano, Irán. Y si una mujer extranjera va caminando por las calles y no usa velo, no está tapada su rostro, puede ir presa, si no acata esa ley. Ahora fíjense ustedes que si uno va y no sabe las leyes de ese lugar y comete una infracción, quien tiene la ley le va a sacar, le va a decir, acá hay algo que usted está infringiendo, vaya y cumpla lo que se le dice. Entonces usted, por obediencia que hace, cumple lo que la ley le está diciendo que haga. Eso se llama amartía, porque no conocía. Pablo dice, yo no conocía que la codicia era pecado, hasta que ¿qué? Hasta que la ley, ¿qué dijo? No codiciarás. Pero la palabra que quiero resaltar esta noche es la palabra antinomías. El antinomianismo. ¿Sabe qué significa esto? Es estar en contra de la ley. Y por tras del dispensacionalismo, casi la mayoría de las iglesias evangélicas, por escudarse de que ya no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia, ¿qué hace con la ley? La rechaza. Y lo hace voluntariamente, porque mezcla todo lo que es ley. Inmediatamente dice, bueno, ¿que acaso los varones se tienen que circuncidar? ¿Que acaso hay que guardar el sábado? ¿Que acaso? Dije que únicamente la ley ceremonial ha sido abolida cuando dice la Escritura, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, Pablo dice claramente, 2:16. Fíjese usted, dice Pablo, por tanto, nadie os juzgue por comida o bebida, o en cuanto a días de fiestas, o lunas nuevas, o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Habla de que esto es algo natural, algo del hombre. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Fíjese lo que dice el versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos, habla de las leyes ceremoniales que se practicaban como rituales hasta la venida de Cristo, hasta la llegada del Mesías que vino para morir, para ser Él el Cordero sacrificado, para ser Él el cumplimiento de esa ley ceremonial. Dice el versículo 21, versículo 20, pero que como si viviéramos en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de ¿quiénes? De hombres, cosas que todas se destruyen con el uso,
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, puro sacrificio humano, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hoy se siguen practicando cosas que simplemente se amoldan a prácticas religiosas, pero como dijo Jesús, se siguen colando el mosquito, pero se están tragando el camello. Y por decir que no estamos ya en la ley, sino en la gracia, la confusión más grande ha sido de caer en el antinomianismo, en rechazar la ley de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 13, del versículo 1 al 6, una orden del deber y el derecho del cristiano: soméntase a toda autoridad superior a vosotros. ¿Se acuerdan lo que dice allí? Y fíjese, vamos a leer un poquito lo que dice los versículos más adelante. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona, ¿qué cosa? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pregúntese, ¿usted cree que Dios le va a mandar a estar sujeto a las leyes de los hombres, pero usted va a estar libre de la ley de Dios? ¿Usted cree que puede hacer lo que quiera porque estamos en la gracia? No, hermanos. Y ese punto de dividir y separar, que eso era para antes, para el antiguo pacto y no para ahora, se ha traído un tremendo error, y que en verdad empiezo a darme cuenta, hermanos, cómo el Señor está llevándonos a vivir la realidad que a Él le agrada. Porque la ley de Dios, la instrucción de Dios, el mandato de Dios, sus estatutos, sus ordenanzas son inmutables, no van a cambiar y son eternas. Por eso es que tres manifestaciones claras de la ley: una ley moral que es necesario que todos tengamos, una ley civil que usted va a encontrar. Por eso uno está haciendo mucho hincapié de que no vivan en concubinato, sino que se casen, que legalicen todo. ¿Por qué? Porque esto lo dice la palabra. Que no se ayunten con animales, que no se ayunten con parientes, que no tengan ningún tipo de relaciones que son en contra de la ley de Dios, que son civiles. De las propiedades, de los bienes, de legalizar todo. Todo eso habla la ley de Moisés que recibió. ¿Usted cree que eso no es necesario para nosotros? Hemos mezclado todo, hemos puesto en una sola bolsa que se llama la ley, y por ser ley decimos, no, eso no es para nosotros, eso es para los judíos, y nosotros simplemente vivimos en la gracia. Pregunta, ¿qué es vivir en la gracia? ¿Usted sabe lo que es vivir en la gracia? La gracia es hacer lo que usted quiere. No, amados hermanos, la gracia es simplemente el favor de Dios al haberte escogido y llamado para poder obedecer sus leyes y mandamientos. Ezequiel 36 dice que Él te trajo, te lavó, te limpió, te quitó un corazón de piedra, te dio un corazón nuevo, te puso el espíritu de Él para que andes en sus mandamientos y guardes sus ordenanzas y los pongas por obras. ¿Sabe qué es la gracia? La salvación de Dios para que le obedezca por fin a sus leyes. Porque sin la gracia de Dios, sin el regalo de la fe, sin la regeneración que hace en el Espíritu, nunca podrías obedecer la ley de Dios. Jamás. Porque el hombre natural no entiende, el hombre natural no busca, el hombre natural rechaza todo lo que sea Dios. No puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco quiere. No puede ni quiere. Veamos por favor 1 Corintios capítulo 7. Y vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento los apóstoles afirman permanentemente que la ley de Dios es necesaria que la iglesia la siga cumpliendo.
Quedó claro que no vamos a estar festejando fiesta de tabernáculos, ni lunas nuevas. Quedó claro que no tenemos que andar haciendo ningún tipo de trabajo de judaizantes, ni ritos judaizantes. Las solemnidades, esas 7 fiestas que un día enseñamos, son para que sepamos a reconocer los tiempos de Dios. Pero no es para que nosotros practiquemos, porque esas ordenanzas, esas leyes ceremoniales han quedado abolidas. Hemos leído Colosenses capítulo 2, 16 en adelante. Cristo es el fin de esa ley porque Él es el cumplimiento. Pero la ley moral, la ley de Dios, la ley civil, ¿han escuchado esto algunas personas que dicen, ¿y usted por qué no diezma? Porque eso era de la ley. Tampoco era de la ley, ¿no? Bueno, ese era el antiguo pacto. Dios no cambia, hermanos. Dios es inmutable. Su palabra nunca cambiará. Su palabra no pasará. Entre tantas cosas, solamente mencioné una para que vea cómo nosotros nos escudamos diciendo, pero si ya estamos en la gracia. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios que inmediatamente traía un juicio y destruía. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno, misericordioso. Esa manera de cortar en eras, en tiempo, hasta nos lleva a traer una confusión de que Dios es el que cambia, o hay distintas facetas de Dios. Dios es uno, Dios es el mismo, en Él no hay sombra de variación, Él no cambia. Pero ¿qué dice 1 Corintios, capítulo 7, versículo 19? Acá Pablo dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. O sea, no tiene sentido la circuncisión, no tiene sentido la incircuncisión. Nada es. ¿Qué es lo único que tiene sentido? ¿Qué es lo único que vale? ¿Qué es? Guardar los mandamientos de Dios. La salvación es una manifestación del amor y la gracia del Señor, pero no debemos vivir nosotros como si no tuviéramos ley. Pablo mostró claramente de que él vivía bajo la ley de Dios. Fíjese, 1 Corintios capítulo 9, versículo 21, dice Pablo lo siguiente. Vamos a leer el 20. 1 Corintios 9, 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, y a los que estaban sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Fíjese, aunque yo no esté sujeto a la ley, así dice, como sujeto a la ley, mostrándome para ganar a quienes, a los que están sujetos a la ley, hablando de la ley ceremonial, que no podían ver a Cristo. Pero dice el versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. ¿Y qué dice entre paréntesis? No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. En el reino de Dios hay leyes. Dios tiene sus leyes, están las leyes para cumplir. Pero ¿cuánto nos cuesta? Porque saben, hermanos, tenemos una fortaleza tan grande que no entendemos, que no interpretamos, que no vivimos esta realidad. ¿Y de qué se trata vivir o practicar la ley de Dios? La Escritura, los apóstoles, el Nuevo Testamento, aún el mismo Jesucristo habló de la ley. Pero quiero que usted sepa que la ley moral que Dios estableció es esa misma ley que Dios creó a Adán con una ley. La ley que creó Adán, el primer hombre, estaba creado para obedecer a Dios. Por eso es que Él le dijo, no comas de este árbol. ¿Por qué? Porque él entendía y sabía que tenía que obedecer. Pero como tenía libertad, libre albedrío, Adán tenía libertad para escoger entre lo bueno y lo malo, entre obediencia y desobediencia. Él tenía la habilidad de escoger lo bueno, pero sin embargo escogió lo malo. Dios, cuando creó al hombre, no lo creó sin ley. Esa ley, esa instrucción, esa ordenanza, la mostró desde el Edén.
Sin embargo, el hombre después de la caída vivió errante. ¿Y qué dice en Génesis capítulo 6, versículo 5? Que únicamente de continuo su pensamiento era ofender a Dios porque todo era malo. Pensaba y hacía solamente el mal. Y Dios tuvo que traer en tablas una ley moral. Y esa ley moral es evidente de que Dios quería que el hombre siga practicando y obedeciendo para no seguir ofendiendo su santidad. Santiago capítulo 2, versículo 8. Dice la Escritura: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, ¿cuál es la ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Claro, ustedes fíjense, hermanos, que hay algo muy importante que lo vamos a decir más al final del mensaje. Jesús resume toda la ley en esos dos mandamientos, ¿no? Pero quiero que usted se ponga a ver en esto. La ley vigente en la gracia para los justificados es la instrucción que Dios ha dado. Es toda la palabra, porque todo habla de Cristo. Y es lo que nosotros justamente tenemos que hacer. Si usted cree que la ley es para aquellos que son impíos, si usted cree que la ley son para aquellos que no tienen a Cristo o es para los judíos, déjeme decirle que ellos no pueden cumplir la ley de Dios. No pueden. Nosotros tenemos la ley del Espíritu que es en Cristo para cumplir lo que nos dice la palabra que hagamos. Y vamos a ver en la Escritura rápidamente cómo evidencia los apóstoles que esos 10 mandamientos, ¿se acuerdan de los 10 mandamientos? Número 1. El quinto. El cuarto. ¿Sabe por qué usted no lo sabe? Porque usted cayó en la, ¿qué cosa? Antinomianismo. Rechazó la ley. Como usted dice, toma la gracia. No hay que orar, no hay que leer la Biblia, no hay que reconocer un versículo, no hay que diezmar, no hay que ofrendar, no hay que hacer. No. ¿Querés entrar al reino de Dios? ¿Cuántos quieren entrar al reino de Dios? Y si te dicen, perdón, si no cumpliste una ley de mi Padre, ¿por qué vas a entrar? Pero no somos salvos por la ley, sino por la gracia. No separe ley y gracia. Por Dios no lo separe. Pablo da evidencia de que está la ley del Espíritu. Es la ley de Dios. En el reino de Dios no hay anarquía. En el reino de Dios no se hace lo que usted quiere. En el reino de Dios hay un rey de gloria sentado en su trono y que da todas sus leyes y mandamientos para que sean cumplidos. Pero como no va a haber ningún desobediente en el reino de Dios, porque no entrará inmundo en su presencia, la ley es para que usted la cumpla aquí. ¿Me escuchó? Puede ser un gran predicador, pero si usted deshonra a su padre y a su madre, es maldito, dice la palabra. Y no interesa cómo sea su padre y su madre, no interesa si lo aman, no lo aman, si lo han tratado bien o no lo han tratado bien. Dios no le pregunta si usted ha recibido amor de sus padres. Él dice como una orden, el cuarto mandamiento. Romanos capítulo 13, algunos están diciendo ¿para qué vine hoy? Romanos capítulo 13, dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Mire, si usted va caminando por la calle y dice, ¡un policía! ¿Y qué tiene que ser un policía? Mejor. Tengo seguridad, tengo protección.
¿Quién es el único que le tiene miedo al policía? El delincuente. ¿Sí o no? ¿Usted sabe que todos hemos nacido como delincuentes condenados a muerte? ¿Sabe usted? Eso es gracia que nosotros condenados a muerte. Por eso dice que el hombre debe morir una sola vez. No se resista a la muerte, hermano. No se vive la muerte. La muerte llega cuando usted deja de existir, hermanos. Pero la muerte incluso es como una herramienta de la soberanía de Dios. El ángel de la muerte visitó Egipto para traer libertad al pueblo. Pero déjeme decirle, hermanos, que todos nosotros hemos nacido condenados con la culpabilidad, totalmente sacados del favor de Dios, y la gracia del Señor es habernos llamado, habernos escogido, haberte llamado y haberte transformado por medio de la regeneración cuando te justificó por el lavamiento de la sangre de Jesucristo, y sos una nueva criatura. Y los hijos de Dios no tienen por qué temer o por qué tenerle miedo a la ley. Dice la Escritura, el versículo 3, ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿Usted quiere caminar por la calle y no tener el miedo al policía? ¿Qué dice que hay que hacer? Haga lo bueno. Decirle que está al lado tuyo, pórtate bien. ¿Usted quiere caminar bien, tranquilo? Hay algunos que salen a la calle, ¿no? Y dicen, ¡ah, el almacenero! Y no es policía. ¿Por qué le tiene miedo al almacenero? Porque no le paga. ¿Quieren tener paz con el almacenero? Páguele. No le deba, es una ley. Ah, no, yo no le pago porque estamos en la gracia. Somos herederos juntamente con Cristo. Y la palabra dice que compraré vino sin pagar. Leche y vino, dice, ¿no? ¿Usted sabe que eso dice la Biblia? Pero no es literal, ¿no? ¿Por qué? Dice, usted quiere no temer a la autoridad, haga lo bueno y tendrá alabanza de ella. ¿Sabe quiénes son los que le tienen miedo? Los que andan en infracción. Muy bien, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, para ganar tiempo yo le voy a leer directamente los 10 mandamientos para que usted los refresque simplemente, el orden, ¿no? Porque lo tenía olvidado el orden, ¿sí? Número 1, diga conmigo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pregúntese, ¿usted tiene dioses ajenos delante del Señor? Obviamente no lo tiene a Buda, no lo tiene a Krishna. No lo tiene. Pero ¿tiene dioses? Que le rinde el tiempo, que le da su pasión, que le da su dinero, que le da toda su vida. No tengas dioses ajenos delante de mí. Muy bien, voy a pedir la colaboración de hermanos que tengan voz fuerte, varón o mujer. Por lo general dice que hay mujeres que tienen voz fuerte, pero bueno, vamos a escuchar a los que tengan voz fuerte, ¿sí? Así me vayan ayudando. 1 Corintios 8:6. Pablo apela a la ley de este primer mandamiento para que usted vea que aún los hijos de Dios sigue vigente en que usted no debe tener dioses ajenos delante de él. 1 Corintios capítulo 8 versículo 6. ¿Quién lo tiene? Fuerte. Amén. Vamos a leerlo juntos, fuerte todos. Para nosotros, vamos, dígalo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ese es
el primer mandamiento, que usted lo tenía olvidado, por no reconocer la ley. Total, estamos en la gracia. Hay muchos que tienen dioses. Hay muchos que buscan no a Jehová Jireh como Dios proveedor, sino que tienen otros dioses y van a buscar dinero en otro lugar. Hay muchos que no invocan a Jehová Rafa, el Dios de sanidad, de salvación, y van incluso a curanderismo. El curanderismo más claro dentro de la iglesia es orarle a la fotito y orarle a la ropita. Eso se llama hechicería. No dice la Escritura eso. Lea bien Hechos 11, 19 y no es eso. Perdón, 19, 11. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Tal es así que aún sus delantales y sus paños eran llevados, eran de Pablo. Y los enfermos se sanaban y los espíritus inmundos se liberaban. No le traían el camisón de la suegra para que le ore Pablo. Era la ropa de Pablo impregnada de la unción del Señor que traía libertad a aquellas personas. ¿Me está entendiendo? Pero hoy está legalizada y patentada la hechicería y el curanderismo dentro de la iglesia y te traen hasta la foto. Te traen hasta un objeto para que oren por eso y allí está la gente ignorando. Dios no va a contradecirse a su palabra. Y si no es Dios el que opera el milagro, ¿quién es el que tiene autoridad para hacer milagros mentirosos para los que se pierden? Sino Satanás. Lo dice la palabra. Bueno, pero a mí Dios el Señor me sanó. Llevaron una remera y la trajeron ungida y me la puse y me sané. Hechicería, te sanó el diablo. Y si alguno lo vivió, pídale perdón al Señor, porque no es bíblico. Segundo mandamiento, no te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. El apóstol apela al segundo mandamiento de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice allí? Casi al final, el último versículo. ¿Quién lo tiene? Hijitos, guardaos de los ídolos. Que así sea. Amén. Muy bien. ¿Ya fue a verlo a Justin Bieber? ¿A quién es ese? No sé, tanto lo han nombrado, ¿no? ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Han viajado a verlo a San Martín, a Santiago del Estero alguno? ¿Cuáles son los ídolos? ¿Cuáles son los ídolos? Hay gente que ama la moto, hay gente que ama el auto, hay gente que ama su trabajo, hay gente que ama su computadora, hay gente que adora el celular. Nunca se acuesta a dormir sin enchufarlo para que el otro día tenga. Pero se acostaron a dormir y no oraron. Y el otro día no tiene. No hay señal. No hay señal, ¿no? Se cayó el BlackBerry. Dios, yo dije jueves, Dios no habla por BlackBerry. ¿Me está entendiendo? Hágame así si está entendiendo. Yo me imagino cuánto recaudaríamos nosotros en el Alfolí si sembráramos los celulares, ¿no? Y las netbook, y las notebook, y los iPad, los iPhone, y el Winco. Generación que no conoce, ¿no? Hablando de Roma. Muy bien, fíjese lo que dice el tercer mandamiento. ¿Cuál dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué dice Santiago 5:12? Que tu sí sea sí y tu no sea no, y no jures por nadie. Y allá anda gente jurando, ¿no? Son tan mentirosos que el sí no es sí y necesitan apelar. Y comienza, veo que vulgar es decir, te lo juro por Dios.
Usar el nombre en vano del Señor también es decir, el Señor me ha dicho, Jehová me ha hablado. Y hoy abunda de todo este tipo de personas que dicen eso. Hay muchas personas que están extraviadas. Yo no entiendo, si usted tiene un negocio y quiere poner un nombre al negocio, por favor no use el nombre del Señor para poner el nombre al negocio. No use en vano. ¿Me escuchó? Si usted dice, no, es que quiero que mi negocio prospere, así que le voy a poner Jehová Jireh, lencerías. No. No lo haga, hermanos. No lo haga. No use el nombre de Dios en vano. No use el nombre de Dios en vano, hermano. Entre tantas cosas, no jures, no uses, no rebajes para cosas terrenales el nombre del Señor. No uses para cosas vulgares el nombre de Dios. El pueblo hebreo ni siquiera menciona su nombre, dice Hashem. Porque Hashem quiere decir el nombre. ¿Cómo se llama tu Dios? El nombre. ¿Pero cuál nombre tiene? Hashem. ¿Y qué significa Hashem? El nombre. ¿Pero cómo se llama? No puedo decirlo porque es sagrado. Menos mal que el nombre de nuestro Cristo no es Jesús, ¿no? Conozco ese silencio. Esa es una traducción que tenemos. Su nombre es Yahshua. Yo conozco a Jesús el verdulero. A un jugador de Boca se llama Jesús Méndez, ¿no? ¿Se llama así? Hay muchos Jesús. Hay Jesús delincuente, hay Jesús estafadores. La esposa del presidente de San Martín se llama Jesús. ¿O no? ¿Sí? Ese es el nombre que nosotros hemos recibido de una traducción, pero su nombre es Yahshua. Yo conmigo, Yahshua. No estamos acostumbrados, ¿no? Claro, no, Jesús, ven a comer conmigo. Y va a venir Jesús, ¿no? Cuando ore, invoque el nombre que es por sobre todo nombre. Nadie se llama Yahshua. Yahshua, Jehová, Shua, salva, Jehová, salva. Es mi salvación, Jehová es mi salvación. Yahweh es el nombre del yo soy, de Elohim. Yo soy Yahweh, es mi nombre. ¿Quién eres?, le dice Moisés. ¿Cuál le digo que es tu nombre? Dile que mi nombre es yo soy. Eso es Yahweh, que no tiene vocales. Mencionamos Yahweh, agregando de las letras de Adonai para que esa fusión se pueda pronunciar. Pero es Yahweh, no tiene vocales. Y según dice que es el mismo sonido que uno hace cuando respira. Ese sonido, sin vocales. Es un nombre innombrable. No tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Vamos a ir más rápido. Pero si tengo que terminar, y él está apurado, perdónenme. Dice el cuarto mandamiento: guarda el día de reposo para santificarlo. La Escritura habla de que ese único punto de guardar el Sabbat, ¿sí? A mí me preguntaron un grupo de adventistas una vez, y algún tiempo estuvieron viniendo, no sé si habrá alguno acá esta noche, si yo había recibido una revelación de un ángel. ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo un altar público en la plaza, ¿no? Con las banderas, todo. Si yo había recibido una revelación de un ángel para guardar el Sabbat. Y yo dije que me hubiera gustado, porque se hace como 6 años, en cuanto ya estamos en los días sábados, pero yo le dije, nosotros en Cristo ya estamos en un perpetuo Sabbat. Usted y yo ya estamos en un perpetuo Sabbat. Todos los días para nosotros es bueno para alabar y glorificar al Señor. Si es domingo, si es lunes, si es martes, cualquier día, cualquier lugar, cualquier horario. ¿Por qué? Porque los santos somos nosotros. Él nos santifica ladrillos, santifica personas que se han quebrantado, y en el lavamiento de la sangre del Cordero ha hecho de que usted, donde se encuentre, invoque el nombre de Jehová, el Dios, el Altísimo. Su presencia está. No es iglesia esto. Esto es un auditorio de un sindicato. Pero cualquier lugar es bueno
¿No nos está hablando Dios aquí? El sábado estuvimos en un sepelio y el Señor nos habló y nos ministró. ¿No es así, hermanos? A mí me ministró el Señor hasta el último momento, porque su nombre es invocado. Cualquier lugar. Pero hemos leído en Colosenses de que las fiestas han sido abolidas. ¿Por qué? Porque Cristo, en Él, nosotros ya estamos en un perpetuo sabbat. Todos los días es día de fiesta para el que es feliz. Siempre es día de fiesta, Proverbio 15:15. Para el afligido, todos los días son malos, pero para el que es feliz, siempre es día de fiesta, Proverbio 15:15. Quinto mandamiento, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Si usted se va a su padre y a su madre a decirle, papá te honro, mamá te honro, chao. Eso no es honra. A ver, ¿quién cree cómo es honrar al padre y a la madre? Velar por ellos, ¿qué más? Respetarlo, ¿qué más? Obedecerle. Mire qué avaro que son, ninguno mete la mano en el bolsillo para honrar. Honrar no es eso, honrar es honra con tus bienes. Proverbios capítulo 3. Honra con tus bienes. ¿Cuántos tienen papás vivos? Honra con sus bienes. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Hónrelo con sus bienes. Si Él les dio la vida, sus padres los honraron dándole la vida, ustedes hónrenlo. ¿Con qué? Con sus bienes. No lo tiren un geriátrico. Va a rendir cuenta delante de Dios. Va a rendir cuenta. Honre a su padre. ¿Escuchaste? Honre a sus padres. ¿Por qué, amados hermanos? Porque es una ley de Dios. ¿Saben por qué los hijos no honran a los padres? Porque los padres nunca le enseñan la palabra. Enséñale a tu hijo cuando fuere niño, y aunque sea viejo, no se apartará. ¿De qué? ¿De la iglesia? ¿De qué se apartará? De la palabra. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Todo lo que hagas te será prosperado, y todo lo que pongas tu mano será prosperado y te irá bien. Eso dice la Escritura. Pero honre. No lo tenga flacucho a su viejo y a su vieja. Sírvalo. Atiéndalo. A veces nos escudamos porque no tengo tiempo. Y porque ya están viejos. Y cuando ya están viejos ya cuentan las mismas historias siempre. Cuentan la misma historia siempre. Siempre hablan lo mismo. Enséñenle a sus hijos para que honren a sus abuelos también. ¿Me está entendiendo? Porque la vida va girando. Eclesiastés capítulo 1. Todo vuelve al punto. Y usted algún día, papá, sentirá la soledad de su hijo. Ya los padres a lo mejor se murieron y usted llega viejo, ¿no? Y si no están, enséñele. Es un plan bíblico de Dios. Y dice Deuteronomio 27, creo que es, no me acuerdo bien, pero búsquelo, yo sé que está en la Biblia. Dice, maldito todo aquel que no honra a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Que poco se predica de eso, ¿no? Hónrelo. Claro, lo honro con respeto. Lo honro con... ¿Todo bien, viejo? ¿Todo bien? No, amados hermanos. Es que usted no sabe la clase de padre que tengo yo. Es un tirano, es un dinosaurio, es un genocida. No importa lo que sea. No importa. La Biblia te da una orden. Yo sé que está ministrando alguno en esta noche.
téngale paciencia. La Escritura habla del anciano. No trates con dureza al anciano. Hónralo, trátalo como tu padre, dice. Tenga cuidado, respete sus pasos lentos, respete sus canas. No sea un atrevido. Respételo, hónrelo. Sexto mandamiento. Dice la Escritura, no matarás. Perdón, no leí el del quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Escríbalo simplemente, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, que dice claramente, Pablo vuelve a hacer apelación a este mandamiento diciendo lo mismo. Usted que es un cristiano, que está a la gracia, cumple esa ley. Efesios capítulo 6, del 1 al 3. Sexto mandamiento dice, no matarás. ¿Cuánto han matado alguna vez ya a alguien? Bueno, veamos qué dice la palabra y vamos a ver si usted mató a alguien o no. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. A ver, léalo calladito. Primera de Juan 3:15. Léalo calladito y cuando pregunte si usted es un homicida, despacito va a levantar la mano o no. ¿Qué dice allí? Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué anota Dios en el libro de las memorias? Homicidio. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora fíjese usted, aborrecer, no, pero yo no odio a nadie. El aborrecer es muy amplio. El aborrecer es incluso, hasta el no tenerlo en cuenta, es rechazarlo. Aborrecer es rechazar, es tenerlo porque no me interesa. La orden de Dios es que nos amemos, pero si alguien aborrece, dice, es un homicida. No matarás. Jesús también lo dijo en el Sermón de la Montaña, ¿no? ¿Se acuerda? Cualquiera que dice fatuo, tonto, estúpido a su hermano, el Señor anota, es un homicida. ¿Ya peleó con alguien? ¿Ya lo trató mal? Pídale perdón al Señor, arrepiéntase porque estaba en amartía, usted no sabía de esa ley, por ignorancia, pero ahora que ya la sabe, no viva, no haga de su vida una antinomía, no rechace esa ley. No, si yo estoy en la gracia, yo soy santo, santo, santo. No, amado hermano, la palabra es instrucción de Dios y es para cumplirla. Voy más rápido. Número 7, no cometerás adulterio. Claro, porque estamos en la gracia, ¿es permitido ya? El que pasa es que ahora se llama error, ¿no? Perdón, se llama caída. Es una caída. Menos mal que no hay rugbyista acá, ¿no? Se viven cayendo los muchachos, dice. Pero ¿qué dice la palabra? Hebreos capítulo 13. Quiero que subraye ese versículo porque es fuerte. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso, con honra, santo, sea en todos, ¿qué cosa? El matrimonio. Por eso hay que casarse, por eso hay que estar en legalidad. Dice, y el lecho, ¿sabe qué es el lecho? La cama de intimidad matrimonial. El lecho sin inmundicia, sin mancilla, sin inmundicia, ¿sí? No necesita ningún estímulo sexual para concentrarse. No, eso es diabólico. La expresión de amor es tan pura que Dios le ha creado al hombre y a la mujer sexuado antes de la caída, para que la intimidad sexual del matrimonio también sea una herramienta de adoración al Altísimo, ¿me entendió? Sáquese la suciedad de acá porque el problema está en su mente, use el casco de la salvación. Dice el versículo 4, pero, diga conmigo, pero, a los fornicarios y a los adúlteros
lo juzgará Dios. No hay ahí intermediario, no hay mediadores, es Dios. Los fornicarios. ¿Qué significa ser un fornicario? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Cualquier persona que cae en este pecado tiene hasta el día de hoy, porque estamos en la gracia, la oportunidad de doblar sus rodillas y confesar y llegar a tener asco por ese pecado que ofende a Dios. Pero si usted coquetea con el mundo, coquetea con el placer, hace la de Onán. ¿Saben quién era Onán? Búsquenlo en la Biblia, pero a Onán le gustaba el placer y no el compromiso. Por eso hay mucha gente que se va de acá porque la sana doctrina hace que no, mejor, en vez de la palabra, vamos a buscar el placer, vamos a buscar la coinonía, vamos a buscar el estar felices, pero abandonan la ley de Dios, abandonan la palabra de Dios. Hermanos, no se va a salvar todos juntos en el mismo barco. ¿Me escuchó? Y dice la Escritura que los fornicarios y los adúlteros, ya sabe que adulterio es relaciones sexuales, ya sea con el pensamiento, codiciando a otra mujer que no es su esposa o a otro hombre que no es su esposo. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vengan para acá. Es esa la palabra. Pueden ver cómo los 10 mandamientos están claramente exigidos como ley aún en el tiempo de la gracia para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ahora usted, por la obra regeneradora del Espíritu Santo, ahora usted puede obedecer a Dios. Antes no podía ni quería porque éramos rebeldes. Yo no hablo para ofender si usted es una persona que está en concubinato, si practica la fornicación o el adulterio. Yo le hablo para que abra los ojos, porque la gracia aún está manifestada. Pero ya no habrá oportunidad apenas Cristo se manifieste en gloria. ¿Qué hay que hacer? Deje de fornicar. ¿Qué hay que hacer? Deje de cometer adulterio. ¿Qué hay que hacer? Cumpla las leyes. No más promiscuidad, no más pornografía, no más incesto, no más depravación de todo tipo de cosas que se manifiestan. Basta, basta, basta. ¿Por qué? Porque es una ley. Y el que tiene miedo a la ley es porque es un pecador, pero el que está justificado no tiene miedo a la ley. David decía, ¿cuánto amo tu ley? Ame la ley de Dios, ame la instrucción, ame la palabra de Dios, atesórela, cúmplala, póngala en obras. ¿O acaso piensas que es un chiste el infierno? No es una broma, no es una ficción, es una realidad. Y la Escritura dice que los fornicarios y los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. Punto. Los afeminados, los homosexuales, las lesbianas, toda depravación sexual, toda distorsión sexual, hermanos, clávese de rodilla y clámele piedad al Señor para que Él, si está en sus planes, lo perdone. Y usted dirá, ¿por qué dice eso? Porque Dios es soberano. Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia y Él se compadecerá de quien Él quiera compadecerse. Dios no está obligado a hacer nada. Es justo. Número 8. No robarás. No robarás. No pagar el diezmo es un robo, literalmente, lo dice la Escritura y yo le creo. Probablemente haya personas que dicen, no, pero eso era de la ley, eso era antiguo pacto, arréglesela con el que escribió la palabra del Señor. Pero yo diezmo y traigo todo lo que el Señor me pide. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque amo su ley. Pero si usted no entiende este principio, déjeme decirle, va a tener que rendir cuentas con el Señor. El que robaba, no robe más. Me pregunto, ¿cómo se va a justificar delante de Dios cuando la palabra le está evidenciando que usted está en pecado? ¿Cómo se va a justificar? ¿Cómo va a decir, no lo sabía? Si está escrito. ¿Has rechazado su ley? ¿Has menospreciado la palabra? Efesios capítulo 4, versículo 28.
dice lo siguiente. Téngame paciencia, hermano, ya voy terminando. El que hurtaba, el que robaba, no hurte más, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vamos a leer ese versículo como lo lee el Evangelio de la Prosperidad, falso en este tiempo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que haciendo lo que es bueno, tenga para sobreabundar en autos, en casas, en bienes. Pareciera que lo leen mal. Pacte con Dios. Cuidado, hermanos. Pero en analfabetismo bíblico en verdad es peligroso. Usted y yo tenemos un Dios que es un Dios de leyes y debe cumplirlas. Y solamente estoy hablando de 10 leyes morales. Y la Escritura habla de muchas leyes. Pero no es la ley para que usted se salve, porque nadie se salva por la ley, sino que porque somos salvos ahora podemos cumplir con la ley. ¿Me entendió? Muchos dicen, no, es que yo voy a practicar, voy a cumplir con la ley para ser salvo. El joven rico, ¿se acuerdan? Toda la ley la he cumplido, dice, ¿no? Y él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo si he cumplido toda la ley? Jesús no le dijo que por eso se salvaba, porque la ley no salva a nadie. Pero cuando usted ha sido regenerado, cuando usted ha sido transformado y tenés un nuevo corazón, el corazón que viene de parte de Dios, ahora amás la ley, buscás agradar a Dios, querés cumplir la ley, querés deleitarte con sus ordenanzas. Y cada vez que una ley de Dios se cumple, nos gozamos. ¿Cuánto están entendiendo? Número 9. Bueno, esto lo pasemos, ¿no? No dirás mentiras. ¿Alguno es mentiroso acá? No conteste. ¿Cuántas mentiras tiene que decir uno para ser mentiroso? Con una sola mentira ya soy mentiroso y me queda el título. Muy bien. ¿Alguna vez usted mintió en su vida? ¿Cuántos mentirosos? Por naturaleza nosotros mentíamos, ¿sí? Muy bien. Ahora Cristo te ha liberado de la ley del pecado. Ahora está la orden. No mientas. Pregunta, ¿es posible que un hijo de Dios que tiene la vida de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros, mienta sin tener ninguna señal del Espíritu Santo? No. Un hijo de Dios que está pensando mentir, ¿qué pasa? Suena el teléfono, el timbre, y lo apuntamos al más chiquito, ¿no? Decile que ya abajo, que ya voy a atenderlo. ¿Pero qué pensaste? Decile que no estoy. ¿Sí? Naturaleza. ¿A usted le pasa? A todos nos pasa porque tenemos una lucha permanente. Pero como usted tiene ahora la vida de Cristo, la vida que vence, que es la fe en Dios, usted puede vencer esa tentación ¿con qué? Con una ley. Porque una ley se la vence con otra ley. ¿Sí o no? ¿Así es, doctora? Una ley puede abolir otra ley. Una ley mayor tiene que ser, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, la ley del pecado que me dice que mienta. Y la ley del Espíritu que me dice, no mentirás. ¿Sabe a quién voy a responder yo en obediencia? Al que es mi Señor. Si usted miente y miente y miente, bueno, pero una mentirita piadosa, es una mentirita para salir del momento de apuro. Jesús dijo, yo le voy a decir quién es su papi.
Su padre es el diablo, no es mi padre, porque el diablo es el mentiroso desde el principio. Y usted, al ser un mentiroso, es un hijo del diablo. O sea, no tiene parte en el reino de Dios. ¿Usted miente? ¿Usted miente? ¿Usa la mentira para sacar provecho? ¿Usa la mentira para engañar a su esposa, a sus hijos, a su pastor? ¿Usted usa la mentira en el trabajo? No sabe lo que me ha pasado porque llegué tarde. Pobre el gallo que siempre se duerme, ¿no? No mientas. Primera de Tesalonicenses 4:6, vemos cómo el apóstol Pablo usa este atributo de la ley de Dios para que los cristianos la practiquen. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted tenía en cuenta esto antes de mentir o engañar a alguien? Que el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Antes de mentir, sepa que tenemos un Dios que todavía no tocamos ese atributo, ¿no? El atributo de un Dios, ¿cómo? Vengador. ¿Sabe que tenemos un Dios vengador? El Dios que manifiesta ira no tiene pecado. El Dios que tiene celos, manifiesta celos, no tiene pecado. El Dios que es vengador no tiene pecado. No es la venganza de usted, es la venganza santa de Dios, que hace referencia al atributo de la justicia de Dios. ¿Sí? Ustedes no se defiendan, dice, yo me voy a encargar. ¿Se acuerdan cuando Aarón y María murmuraron de Moisés? Moisés no se había enterado, ¿no? Y dice la Escritura, y los oyó Jehová. Y dijo, vengan los tres para acá. Y Moisés, sí, Señor. No sabía nada, ¿no? Y allí quedó leprosa María y ahí recién se entera Moisés. Es más, Dios te protege, te defiende, Dios es vengador tuyo, ni siquiera te informa de qué. ¿Te han hecho mal? ¿Te han hecho un daño? ¿Te han difamado? ¿Te han hecho injusticia? Y vos decís, Señor, tranquilo, y te olvidás. Pero mientras vos estás otra vez en las cosas tuyas, en las tareas tuyas, el Señor está haciendo su tarea, ¿no? Vamos a terminar. Número 10. No codiciarás. No desearás, dice, la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el 0 kilómetro, nada, ni sus bienes. Bueno, ahí él decía la palabra ni los bueyes, ¿no? No desees, no codicies, no digas, ay, qué auto que se ha comprado, qué casa que tiene. No. Veamos qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, ¿cómo dice? Contentos con todo lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si a usted le gusta subrayar, subraye eso. Pero cada vez que le esté por agarrar la codicia, la envidia, los celos y ya quiere, Señor, ¿por qué Él sí y yo no? ¿Por qué a mí sí y a Él no? Pare un poco. Y usted ve que esto es un mandamiento de la ley de Dios y que los apóstoles dicen, ustedes como santos, como justificados, como iglesia, deben practicarlo. Termino, hermanos. ¿Cómo cumplimos entonces la ley de Dios? Mateo 22, 34 dice lo siguiente. Jesús lo dijo esto.
Mateo 22, 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, había una disputa allí, se juntaron a una, y uno de los intérpretes, ¿de qué dice? De la ley, vino a Jesús para preguntarle, para tentarle, era un intérprete de la ley, ¿sí? Para tentarle nada más y nada menos que a Jesús, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cuántos quieren cumplir la ley de Dios? Quiero ver sus manos. ¿Cuántos quieren cumplir la ley de Dios? Ame a Dios por sobre todas las cosas, con todo su ser, con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza, más que su esposo, más que su esposa, más que sus hijos, más que sus bienes, más que su propia vida. Ame a Dios, punto número 1. Pero continúa, Jesús dice, versículo 39, y el segundo es semejante. ¿Por qué dice que es semejante? Porque hay que amar, pero esta vez no tan solo a Dios, sino que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo y amarse usted. Amar al prójimo como a ti mismo, pero no poner el amor de usted por encima del prójimo. Eso dice, y eso quiere decir que si usted desea adquirir algo, si usted quiere tener algo, si usted anhela tener algo, comer algo, vestir algo, siempre que usted esté pensando en usted, piense primero en alguien que no lo tiene. ¿Y qué va a hacer? Vamos a estar orando. No. Vaya con dádivas. ¿Se da cuenta que el amor verdadero da? De tal manera amó Dios que Él dio a su Hijo. Si usted ama y no da, usted no ama. Dios habló por medio de Jesucristo allí en la tierra a todos ellos, y a un intérprete de la ley que conocía la ley, que interpretaba la ley, que ese era su trabajo de estudiar la Torá y escuchar y recibir todo para transmitir. Le dice Jesús: esos 10 mandamientos, tenés claramente allí los primeros 4 mandamientos expresados el amor a Dios. Amar, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás, amarás a Dios por sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y guardarás un día para adorar al Señor. Amor a Dios en los primeros 4 mandamientos. Y los 6 mandamientos restantes es un trato en todos con mi prójimo. ¿Me está entendiendo? Por eso la palabra nos enseña, amados hermanos, que debemos cumplir con la ley de Dios. Esto nos lleva a ¿qué? Gálatas, termino con el último versículo, ¿sí? Gálatas capítulo 5. Mañana es Día de la Madre, así que no se van a enojar los esposos, nada, tranquilo. Le van a regalar lo mismo todo. Gálatas. ¿Cuántos están siendo bendecidos por la palabra, amados? Está creciendo su espíritu, su alma, está recibiendo. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Este es el último versículo. Porque vosotros, hermanos, amados, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Creo que es muy claro entender, hermanos, que no debemos caer el antinomianismo. Yo estoy en la gracia, no hay que hacer nada, no hay ley. Cuidado, hermano, no vaya a ser cosa que desde la puerta del reino de Dios te expulsen al infierno por no haber tenido en cuenta lo que el Padre ha dado como una ordenanza. Cumple todo lo que dice la palabra. Si usted se dedica a escudriñar la palabra y a estudiar la palabra como tiene que ser, se va a dar cuenta de que hay tantas cosas por obedecer.
tanto tocante a la vida, tocante a la santidad, tocante a la relación entre las personas, a la adoración al Padre. Hay tantas cosas, hermanos, que no podemos pasar por alto. Pero déjeme decir, hermanos, hoy no he profundizado y estoy esperando el momento del Señor porque aún estoy aprendiendo muchas cosas. Y yo les dije a ustedes, hermanos, por lo menos los que me conocen de algunos años atrás, yo no patento revelaciones ni hago como que esto es infalible. Estamos todos aprendiendo porque las cosas que el Señor ha guardado para el final las están comenzando a revelar con mucha claridad. Y no todos la ven. Y si tenemos que corregirnos de cosas que hicimos, como ya lo hicimos otras veces, claro que sí. Claro que sí. Un hermano o alguien me escribió en el blog y me dijo, usted en un tiempo, cuando estaba en calle Matienzo, se caían y se revolcaban y había cosas muy expresivas dice, de emociones. ¿Sigue siendo igual? Porque noto en sus prédicas que ha cambiado mucho. Bueno, hermano, le contesto a usted, no soy igual. He aprendido y he dejado de hacer las cosas que estaban mal y que eran antibíblicas. Respeto lo que el Señor hace y lo que dice porque Él es soberano, pero ya no patento como que así dice el Señor y así tiene que ser. Te bendigo, hermano. Usted debe entender que todas estas cosas son ¿para qué? Para que usted y yo nos limpiemos y nos santifiquemos, porque el día del Señor se acerca. Aprendemos y desechamos, retenemos lo bueno y desechamos lo malo. ¿Cuántas cosas hicimos? Y yo ya les dije a ustedes, hermanos, yo no tengo problema el haber confesado que hemos hecho cosas que están mal. Pero hermanos, apenas el Señor me dé la autorización de romper una fortaleza tremenda del dispensacionalismo, que son cosas que es una doctrina moderna. Digo moderna porque viene desde fines del año 1800, pero en 1909 se hizo muy patente en las iglesias de un evangelio que viene de los Estados Unidos. Pero eso nos impregnó a todos y nos llevó a estar muy, muy desconectados de la realidad. Entonces no tengo autoridad de parte de Dios todavía, porque es necesario que crezcamos y que preparemos haciendo barbecho nuestro espíritu para recibir la verdadera palabra de Dios. Así que con temor y temblor oremos cada día para que en su santa misericordia y bondad el Señor nos muestre y nos enseñe como Él quiera, porque Él es soberano. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor. Cierre sus ojos, por favor. Quiero invitar a que los hermanos en esta noche presente, amigos presentes, y el Espíritu le habló con toda claridad y sabe que hay cosas que ha hecho a un lado de la ley de Dios, no dándose cuenta de que la gracia es justamente la manera de poder cumplir verdaderamente la ley de Dios. No vamos a hacer las leyes de las ordenanzas ceremoniales porque eso ya ha sido abolido en Cristo, se cumplió. Pero las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, todo lo que dice la palabra es para cumplirlo y para vivirlo en realidad y agradarle al Padre. Si usted es una persona que tiene la necesidad de arreglar cuentas hoy con el Señor, porque estaba cayendo en el pecado de la idolatría, en el pecado de la fornicación, del adulterio, en el pecado de la mentira, en el pecado de la codicia. Hermanos míos, si usted no estaba honrando a su padre, a su madre, por favor, clámele esta noche al Señor. Pídale perdón al Señor. Reconozca que estaba equivocado. Reconozca que estaba cayendo en el pecado. Pero a partir de ahora usted comience a hacer las cosas que el Señor les manda hacer. Porque saben, la Escritura dice que Jehová es tu ayudador. Él te ayudará. Él te llevará. Dice la Escritura, haré que andes en mis estatutos y en mis mandamientos y los pongas en práctica. ¿Sabe por qué dice haré? Porque usted no lo hará. Él lo hará por usted. Pero usted debe obedecer, simplemente obedecer. Si usted siente la necesidad de arreglar cuentas con el Señor, póngase de pie y levante sus manos y hable con el Señor. Y hable con el Señor. Pídale perdón. Clame al Señor. Clame en el nombre de Jesús. Pídale perdón. Arregle cuentas con el Señor.
arregle cuentas con el Señor. Yo quiero entrar a tu presencia, Señor. Yo quiero entrar a tu reino, Señor. Padre, tus oídos están prestos a oír a aquellos que invocan tu nombre y que postrados y quebrantados reconocen que tú eres Señor, que tú eres soberano. Muchos, por buscar simplemente el vivir en la gracia sin la ley de Dios, solamente han buscado y han confesado a Cristo como Salvador, pero se han olvidado de que para ser Salvador primero es Señor. Y un Señor, un rey, un jefe, un gobernante, un Kyrios, tiene leyes. Si usted es un redimido, se va a deleitar en la ley de Dios. Deleítese en la ley de Dios. Tómese un minuto para hablar con Él. Yo voy a respetar su oración, pero hable con Él.